Si eres primer comprador o estás interesado en comprar casa y tienes temores o preocupaciones de cuáles son los pasos a seguir, en este video vas a ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones innecesarias. Para esta oportunidad hemos invitado en nuestro canal a Alexa Martínez, especialista en temas de real estate. Y sin más preámbulos, vamos a preguntarle, Alexa, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento que gracias Liliana por la invitación. Y bueno, como decía Liliana, pretendemos con este segmento desenmascarar, desbaratar, desvanecer cualquier duda, pregunta o miedo que tienen las personas cuando van a comprar, porque muchas veces la gente prefiere rentar por el temor a comprar. Mi nombre es Alexa Martínez, soy broker associate de Compass LLC aquí en Miami. Tengo 9 años de tener la licencia como realtor. Eh, Mis primeros pasos en real estate fueron de inversión propia. Mi esposo y yo hemos invertido aquí en Miami, en el área de Wynwood, y pues tengo una experiencia previa a lo que es tener la licencia como tal. Comencé también en comercial, en investment, y luego en el 2020 en pandemia dije, espérate un momento, las oficinas y los negocios van a parar un poco, pues movámonos para residencial. Y ahí es donde me preparé más en residencial. Tengo la certificación de SFR, que significa Short Sale Foreclosure Rio. Tengo también la especialización en luxury, casas de lujo, y también en la comercial. Así que cuando me presento a una persona, no me presento solamente como un realtor convencional, sino como un broker con experiencia. Es como cuando estamos en la universidad, vamos a recibir una clase, pero a veces es solo la teoría. Yo, pues, gracias a Dios, tengo la práctica de la teoría y mi mente es un poco más abierta a la hora de poderle asesorar a una persona que quiere comprar. Así que bueno, espero que en este segmento podamos desbaratar, como dije, todas esas ideas erróneas que tienen las personas. Perfecto, Alexa, muchísimas gracias. Bueno, mi primera pregunta, yo creo que muchos de los que nos están escuchando, am, me imagino, Alexa, que llegan a ti muchas personas con la idea, con una primera idea de rentar, porque puede ser lo más sencillo, puede ser lo que no requiere mayor información, etcétera, o quizás porque no quieren preocuparse con todo el protocolo que puede representar la compra de una casa. So, cuando este tipo de clientes llega hacia ti, ¿cómo los abordas? ¿Cuál es la manera como tú le guías? Y agreguémosle a este escenario que este personaje que te está viniendo a preguntar tiene una condición financiera sólida. Ujú. Es una persona que está trabajando, tiene muy buen trabajo, tiene un buen credit score, pero viene con esta mentalidad de rentar. ¿Qué haces en estos casos? Bueno, muy buena pregunta. Y para eso traje aquí una pequeña Perfecto. lista, que son las listas que si ven cuando van a rentar. Muchos de ustedes tal vez que nos están viendo tienen años rentando o van a comenzar a rentar y están viendo los requisitos que les piden para rentar. Cuando una persona viene a mí y quiere rentar, primero intento conocer la persona, para saber cómo la abordo también y proponerle que en lugar de rentar, compre. Pero una de las cosas que veo muy seguido es las asociaciones cada día piden muchos requisitos para poder aprobar esa renta. A veces no es tanto ni siquiera el dueño del apartamento o de la casa, sino la asociación como tal. En la que, por ejemplo, aquí tengo algunos de los que piden, esto lo imprimía de un listing actual, piden los dos últimos W2 y los tax returns de los últimos 2 años. O sea, cuando tengo toda la información de un cliente, veo que tiene buen crédito, veo que tiene un buen trabajo, veo que tiene las finanzas, Ujú. porque a la hora de rentar te piden el primero, el último mes adelantado y un security deposit.
y en algunos casos hasta dos security deposit. So, si tienes el dinero para rentar de adelantado eso, pues tienes el dinero para dar un depósito. Entonces ahí es donde yo le digo, ¿por qué quieres rentar? Si tienes la capacidad de comprar. Y muchas de las cosas que me dicen es, no porque me van a pedir mucho papeleo, Ujú. no porque me da temor que esa cuestión de los impuestos, yo no quiero deberle al gobierno, yo no quiero deberle a un banco, me da temor, pero igual igual tienes que pagar la renta. Igual, de alguna manera estás firmando un compromiso de 12 Correcto. meses para pagar mensualmente la renta. Y en algunos casos de la gente que ha venido hacia mí y han comprado, la mensualidad de lo que compran es menos que la renta. Entonces, claro que hay muchos beneficios a la hora de comprar, pero primero, bueno, trato de intentar entender a la persona y asesorarla, porque una de las cosas como realtors es que debemos y tenemos que asesorar a nuestro cliente. Perfecto, Alexa, muchísimas gracias. Algo también que pudiéramos conversarlo aquí en este episodio es cuando este comprador está listo, porque sí quiere comprar, pero quiere usar al máximo beneficios que pueda tener, ¿ok? Para no utilizar todo su capital, Claro. para no usar todo el dinero que tenga ahorrado en su cuenta de bancos, etcétera, porque puede ser que lo vaya a usar para actualizar algunas partes de la casa o simplemente porque quiere continuar invirtiendo pudiera ser en stocks o algo de este estilo. ¿Qué recomendaciones tú les puedes dar a los oyentes en este caso? ¿Qué opciones, qué beneficios pudieran acceder para tener una ayuda para ese pago de esa cuota inicial y los gastos de cierre, por ejemplo? Ok, perfecto. Bueno, lamentablemente hay mucha descomunicación y mucha mala información. Mala información porque a veces recurren a ciertos canales como YouTube, TikTok, especialmente TikTok hoy en día, todo el mundo pide TikTok, y están mal informados de las cosas y también la gente habla muchas cosas sin realmente asesorarse de la manera correcta. Hay mucha ayuda del gobierno, hay mucha ayuda local. Por ejemplo, Miami-Dade tiene muchos programas de ayuda a primeros compradores. El gobierno como tal, lo que es el FHA, que la mayoría lo conoce, el Ujú. Fannie Mae, Fannie Mac, eh, el Hometown Heroes Program, todas estas son ayudas que el gobierno y las ciudades locales y los condados locales ayudan a los primeros compradores con la ayuda es no solamente financiera, sino también entendiendo de que estos primeros compradores probablemente tienen un credit score bajo. El mínimo Ujú. es el 580 en lo que es el FHA. Y luego de ahí lo del Hometown Heroes con 640, el Fannie Mae con 620 y el Fannie Mac con 660. Entonces no necesariamente tienes que tener un credit score alto y para poder tener acceso a estos beneficios que te está dando tanto eh, el gobierno como tal, como los gobiernos locales. Así que para eso, Liliana, por ejemplo, está preparada para poderte ayudar en ese sentido a cuáles de estos puedes tú calificar. Perfecto. Ya, eso le Y puede ayudar. muy bien, Alexa. Ahora, ya que abres la puerta de cuáles son esos Ujú. gastos, cuál es ese dinero que tiene que traer el comprador al frente o al menos tenerlo ahorrado para estar preparado, estar calificado, Ujú. para poder ahorrar en caso que no aplique de alguna manera estas ayudas del gobierno. Es bien importante que el comprador tiene que saber que hay unos gastos de cierre que puede ir entre un 2 al 5%. ¿Qué incluye esto incluye, en primer lugar, incluye todo el registro que hay que hacer del nuevo título, el costo del título de la compañía de título, que también tiene un costo como tal. Hay unos costos de originación del préstamo,
Va a depender mucho del lender, por eso una de las recomendaciones es que ustedes puedan comparar con otros lenders, porque ahí puede haber un ahorro significativo. Em, el costo de procesamiento de cada uno de los papeles también, esto puede ser una diferenciación dependiendo del préstamo, del tipo de préstamo que esa persona esté calificando, como lo mencionabas. Si es un convencional, digamos, es un primer comprador o que no ha comprado en los últimos 3 años, puede tener la oportunidad de accesar a un convencional con solo 3% de inicial, Correcto. o si es FHA, como lo mencionaste, un 3,5%. Si es veterano, 0%. Si es USDA. Hay un portafolio inmenso. Estamos hablando también de extranjeros, de empresarios, inclusive de freelancers. Es un portafolio bastante extenso. Todo va a depender de ese perfil de la persona. Y luego ya vienen costos de si, por ejemplo, pagan menos del 20%, entonces hay un costo que es el costo del seguro hipotecario, Ujú. que es el PMI. Esto es algo a considerar también, que una vez la propiedad adquiere su equity y ya ese 20% está cubierto, inmediatamente el banco retira este costo adicional del mortgage, ¿no? Ujú. En adición a esto, con la tasación o el appraisal de la casa o del apartamento, pero también es importante hacer la inspección de la casa, que era un Correcto. poco lo que mencionabas. O sea, inclusive deben considerar todos los gastos de moverse, el moverse de casa de un lado a otro. Son todos estos costos que el primer comprador o cualquier comprador o cualquier casa de inversión debe considerar, ¿no? Sí. No, y en eso también quiero pues ahondar un poquito más porque como tú decías, cuando escuchamos estas cosas sentimos como un poco que nos abrumamos porque son muchas cosas, pero en realidad no lo son. Cuando tú vas a rentar, igual tienes que mudarte. Igual Mm, tienes que comprar muebles, si es sí, primera vez que correcto. vas a rentar o si ya has venido rentando. Si ya has venido rentando, pues vas a tener que mudar tus muebles, vas a tener que Sí, un camión correcto. de mudanza y mudarte. Si dejas de pagar la renta en 24 horas a 48 horas, te tocan la puerta y te dice, tienes que salir porque no has pagado la renta. En cambio, cuando tú compras, no pasa eso. El banco te dice, ok, estás tarde, ¿qué pasó? Vamos a hablar. O sea, es completamente diferente cuando eres dueño de casa o apartamento versus cuando tú estás rentando. Entonces, una de las cosas que yo les recomendaría es no tengan temor. Siempre hay que hacer las diligencias, hay que preguntar. Y si calificas para comprar, pues es lo mejor que puedes hacer. Aquí en Miami estamos viviendo una época muy bonita y no es nada que ver con la burbuja, sino que mucha gente ha decidido mudarse a Miami a vivir, tanto extranjeros como personas dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos el clima, tenemos un puerto, tenemos la accesibilidad a poder viajar a cualquier país centroamericano, suramericano, a 3 horas o menos horas que estar en otros estados allá arriba, son muchas más horas. O sea, hay muchas ventajas. Adicional a eso, hay mucha inversión que viene a Miami, lo cual lo hace un mercado seguro. Entre las 10 ciudades más buscadas, tanto fuera como dentro de Estados Unidos, Miami está en los primeros lugares. Hemos tenido un crecimiento sostenido Ujú. y no es tampoco un crecimiento loco, sino sostenido de que las propiedades se siguen vendiendo, igualmente las propiedades se siguen rentando. Y cada caso es diferente y nos gustaría pues que si tú estás pensando en comprar o en rentar, toma un tiempo para asesorarte con un buen realtor que te asesore, que te guíe, que te lleve de la Ujú. mano y sobre todo alguien como Liliana, que está preparada también para la parte financiera, para hacer esa preaprobación sin que afecte tu crédito, porque hay, como hablábamos fuera de micrófono, hay dos tipos de chequear el crédito. Antes de pasar a este punto, me gustaría preguntarte, Alexa, porque
me imagino tú estás expuesta a muchos clientes como realtor, Ujú. te llaman, recibes la primera llamada y si este personaje te pregunta, Alexa, ¿cuáles son los primeros pasos que yo tengo que hacer porque esa persona está segura de la compra? ¿Qué tú le recomiendas? Bueno, número uno, definitivamente lo envío, le pregunto, ¿tú ya estás preaprobado? Ujú, Porque da el caso que algunos clientes, como ya vienen con la intención de comprar, pues tienen su propio banco y ya fueron a tocar la puerta del banco. Entonces, lo primero es, ya estás preaprobado. Si no está preaprobado, es lo primero que tiene que hacer. Porque así ya vamos a algo más seguro a buscar, porque ya sabemos cuál es la capacidad de compra que tiene esa persona. Si no está preaprobado, pues yo lo envío ya sea a ujú, Liliana, la experta, o pues a su banco, donde quiera, porque ya eso es opcional de la correcto, persona, pero sí le recomiendo que vea diferentes opciones. Shopping around, como dicen aquí en correcto. Miami, para aquellos que entienden el Spanglish. Ve a buscar a diferentes bancos o lenders, el cual te dé la mejor opción, porque hay muchos costos, como lo mencionabas anteriormente, que tenemos que ver y siempre todo es un ahorro. Entonces, te Correcto. van a ofrecer también un mejor interés y los mejores costos para el closing cost. Así que esa es una de las cosas, a lo primero que hago y ya después, pues obviamente ahí al sentarme con esa persona le hago una serie de preguntas para poder servirle mejor y encontrar ese apartamento o esa casa de sus sueños. Correcto. Yo creo que si ustedes que nos están escuchando son pro ahorro, como lo soy yo, Sí, siempre tendrán la estrategia de shop around, de sí. comparar. Porque aunque no lo crean y pasa con los seguros, bueno, no pasa con los taxes, pero puede pasar con los seguros donde va a haber, vas a encontrar una diferencia bastante significativa y te vas a poder ahorrar inclusive miles de dólares cuando hablamos, por ejemplo, de los gastos de originación de tu banco, ¿ok? Que va dentro de esos closing costs o inclusive cuando estás también, por ejemplo, en la parte de procesamiento. O sea, si este comprador es todo acerca de ahorrar, es la recomendación más importante que le podemos dar hoy. Para terminar, me gustaría que con tu experiencia, Alexa, nos cuentes en 5 minutos cuáles son aquellos tips que los que nos están escuchando se van a llevar hoy, bien importantes en todo este tema de compra para darles aún más seguridad de ellos dar ese primer paso y de pronto lo podemos mezclar un poco cuando ya, porque el comprador llega y lo primero que piensa, está pensando es en su propiedad, en dónde la va a vivir o si es una inversión, etcétera, etcétera. Pero cuéntanos un poco esos tips ya cuando estamos en materia de la propiedad. ¿Cómo tú le puedes ayudar al comprador a ahorrar cuando ya él ha decidido, o por ejemplo, una propiedad que es la que quiere comprar? Este comprador llega a ti como realtor, que obviamente va a haber otro realtor de parte de quien está Vendedor. vendiendo. ¿Cómo haces para posicionar bien tu cliente? Cuéntanos un poco sobre estos tips para Oh, cerrar. ok. Bueno, uno de los tips que les recomiendo a los que ya decidieron o piensan como comprar, que es la mejor opción, siempre va a ser la mejor opción. Eh, en el caso que no puedan, pues se entiende, pero siempre va a ser la mejor opción comprar. Bueno, cuando los tips que le puedo decir es, número uno, asesorarse bien financieramente. Número dos, teniendo esa carta de preaprobación, una vez que encontramos ese apartamento o esa casa que ya le gustó, que fuimos a verlo y la persona le gustó, ser diligente y poner la oferta inmediatamente. Una de las cosas que recomiendo también es cuando se hace el tour de la casa, pues Ujú, yo siempre acompaño a mi cliente, verificamos de nuevo, como mi experiencia también ha sido comprando otras propiedades y asesorando a otras gentes en la compra, pues he notado muchas cosas de las que se pueden reducir el valor de la propiedad. Por ejemplo, si hay un moho, si el techo no está bien, hay muchas cosas que es también esto lo vemos y le recomiendo que haga la inversión de una inspección. Eso es opcional, pero pero yo lo recomiendo. Son $250 a máximo $500, pero le asegura que la propiedad que está comprando correcto. está en buen estado
o tiene alguna falla de la cual podemos pedir un descuento. También me gusta hablar con el realtor y poder entender un poco más la posición del vendedor. También me gusta hablar de mi comprador, cuál es la posición de mi comprador para poder asegurar que ese cierre se dé. Y pues esas son una de los tips Excelente, perfecto. para poder. Bueno, para adicionar a esos tips de parte del tema financiero y lo que mencionabas hace unos minutos, a cada uno de ustedes cuando vayan, no solamente cuando vayan a comprar una casa, cuando vayan a comprar un carro, cuando vayan a utilizar su crédito, es muy importante que a ese lender o a ese banco ustedes pidan, y esto es algo muy sencillo que simplemente no es popular que lo conozca todo el mundo, pero ustedes pueden pedir que hagan una validación blanda del crédito, lo que llaman soft validation del crédito, para que su crédito no se vea afectado. En muchos casos, y tenemos clientes que vienen con el deseo de comprar una casa, su crédito se ha bajado porque hace 6 meses compraron un carro o rentaron un carro, que es lo más natural aquí en Miami, y cuando fueron a este dealer, lo sometieron el crédito a diferentes bancos y eso es un impacto muy significativo. Así que ustedes tienen todo el derecho de pedir esto con su lender, con su banco, etcétera, para esta carta de aprobación que estamos hablando. Así que, por favor, si tienen alguna duda de todas estas ayudas que mencionó Alexa de parte del gobierno para poder obtener apoyo financiero en los gastos de cierre, en esta cuota inicial, o si tiene todavía dudas en los pasos o inclusive temores, preocupaciones de cómo poder tener todo sus finanzas en orden para el momento de la compra. Vamos a dejar todos nuestros datos aquí en el canal. Por favor, simplemente comenta Haz Em, la pregunta. es la pregunta y aquí estaremos. Así que, Sí. Alexa, de verdad que te agradezco muchísimo. He aprendido muchísimo, así que Gracias a ti. muy importante porque siempre que se pueda ahorrar, ahí estaremos Claro. comunicándole esto a ustedes y este es importantísimo que ustedes vean que cada vez que hacemos un episodio adicional, ustedes se van a llevar unos tips que no los van a poder encontrar en ningún otro lugar. Así que muchísimas gracias y damos terminado este episodio, Alexa. Gracias, Liliana, por la invitación. Gracias a ustedes por el tiempo y los esperamos en la próxima. Gracias.